Que nada, quisiera por favor pedirles que apaguen sus micrófonos, por favor. Los vamos a silenciar, ¿ok? Porque si no, no se escucha y hace interferencia. Augusta procederá a hacer su intervención y al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, así que invitarles a que vayan anotando sus inquietudes para que al final Augusta pueda ayudarles a solventar. Augusta es gerente de responsabilidad social de Diners de Club del Ecuador, es antropóloga y comunicadora, tiene más de 15 años de experiencia en temas sociales y otros 15 años. Por favor, el audio. Gracias. Tiene 15 años de experiencia en temas sociales y otros 15 años en temas de responsabilidad social, pero también se ha desempeñado en las áreas de negocios de diferentes multinacionales a nivel del Ecuador. Adicionalmente, Augusta ha sido presidenta del directorio de Ceres y ha sido miembro del directorio de Ceres en varias oportunidades. Quiero decirles que estamos seguros que este va a ser un gran espacio de aprendizaje. Esténse seguros que Augusta va a compartir con ustedes todos sus conocimientos. Sin más, les agradezco por haberse conectado y les dejo con Augusta. Buenos días a todos, qué gusto estar con ustedes de esta manera virtual tan innovadora. Gracias a Ceres por este espacio y poder compartir con ustedes esta webinar. Antes de empezar, quería mencionarles que me vi en una disyuntiva que era qué nivel le vamos a poner. En realidad, si hay expertos, tengan paciencia porque hay algunas cosas de las cuales yo hablaré que son a veces un poco básicas, pero también que son necesarias recordarlas en algún momento para el momento de armar una estrategia de responsabilidad social. Para empezar, no podemos olvidarnos del entorno en el cual nos encontramos. Voy a mencionar algo también sobre Ecuador, ya que estamos teniendo una mayoría de personas que vienen desde Ecuador. Estamos en un entorno donde las empresas están siendo fuertemente cuestionadas como base del sistema económico, no solamente por sus efectos en el impacto medioambiental, sino también por los problemas de corrupción. Los casos recientes han sido tremendos en América Latina que ustedes podrán el entorno empresarial, por otro lado, se ha vuelto muchísimo más competitivo e innovador. Actualmente, en la era del conocimiento, estamos sobre todo enfocados en un tema de competitividad basada sobre todo en ideas, y esto implica que en un marco globalizado tenemos que ser muchísimo más proactivos en mirar al futuro y mirar lo que se viene, teniendo como insumo un desarrollo de todo lo que son las comunicaciones, que nos hacen una ruptura de las barreras geográficas y temporales, es decir, que tenemos que competir ya no solo en un nivel local del que está al lado, sino de gente que está totalmente fuera, quizás en la China, en Japón, en otros lados, donde además las TICs comienzan a formar parte de la cadena de valor como proveedores que a veces pueden ser proveedores desconocidos, proveedores que no están ni siquiera con cara y que tenemos que tener medidas o maneras de integrarlos en nuestra cadena de valor sin que necesariamente tengamos una proximidad de confirmación o una proximidad local. Eso hace que obviamente la competencia sea muchísimo más agresiva y también que los consumidores sean más exigentes porque requieren más información, están mucho más conectados y tienen acceso a mayor información. Por lo tanto, los issues de transparencia son vitales. Son también consumidores más críticos y sociedades que de alguna manera se están organizando bajo otros parámetros de los organizados tradicionalmente, inclusive con comunidades virtuales que están cuestionando o no. Por ejemplo, el mismo Twitter o las redes sociales que se convierten en cuestionadoras y supervisoras de los proveedores. Entonces, esto es un entorno nuevo, de alguna manera, para lo que es pensar en una cadena de valor y responsabilidad social, porque tenemos que integrar variables que no son solamente la relación yo
empresa con un proveedor, sino es una relación mucho más integral donde también hay, diríamos así, tenemos ojos que están mirando todo el tiempo esa relación y lo que estamos haciendo en esa cadena de valor. Por lo tanto, los desafíos son mayores. Pasemos, por favor. Obviamente la empresa en este sentido tiene un rol muy importante por todos los efectos que puede crear en su ecosistema. Los sistemas están interactuando, por un lado, con el entorno físico, pero también satisfaciendo necesidades de grupos sociales más amplios, ¿no? Que están inclusive en las redes, no necesariamente también de clientes, también de alguna manera más virtuales que presenciales. Obviamente las empresas son de las instituciones más poderosas e influyentes. Ustedes saben que muchas empresas tienen mayores PIBs que muchos países de América Latina, por ejemplo, o que del África, lo que determina que su cadena puede ser positiva, negativa en torno a la sociedad y que obviamente es uno de los principales motores de la economía. Solamente en Ecuador tenemos aproximadamente 43.000 empresas, de las cuales, fíjense ustedes, 80% son microempresas, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos integrar a esa cadena, a esas microempresas que de por sí son empresas muchas muy familiares? La gran estructura de las empresas son de familias. Entonces, ojo que este es un contexto en el cual nos estamos encontrando. Pasemos. También muchas de esas microempresas no tienen niveles de formalidad tan grandes o tienen niveles de estructuración bastante primarios y ponerse con exigencias sofisticadas se vuelve algo muy complejo porque queremos tener una empresa perfecta como proveedor, pero muchas veces esas empresas pasan también por dificultades. Recordemos también que los niveles de mortalidad de los emprendimientos en Ecuador es de casi del 54% y en América Latina también, al menos en el primer año. Por lo tanto, integrar emprendedores es también un desafío y una dificultad, porque tienes problemas de persistencia en el tiempo. El nivel de nacimiento y mortalidad de las empresas se ha acelerado también por la competencia. Entonces, esto crea relaciones quizás menos estables dentro de nuestra cadena de valor, que es un desafío para el manejo de los proveedores. También no olvidemos algún tema que creo que hoy en día ha salido como nunca, el tema de cuál es la situación. No, en Ecuador estamos hablando de que un 24% todavía está en nivel de pobreza y en extrema pobreza un 9%, o sea, nos da alrededor del 34% de personas que se encuentran en niveles bastante fuertes de una situación de subsistencia y con un coeficiente de desigualdad todavía alto, es decir, somos sociedades y de eso no están exentas el resto de América Latina, donde hay niveles de desigualdad cultural, de desigualdad, de diversidad y de desigualdad que hacen que el proceso de integrarnos tanto con comunidades como proveedores sea todo un desafío, porque estamos hablando de oportunidades y mundos y hasta de códigos culturales totalmente diversos. Recordemos también que Guayaquil, en el caso de Ecuador, es la ciudad con mayor tasa de pobreza y Quito, por su parte, la de mayor pobreza extrema, ¿sí? A esto debemos añadir los problemas de migración que estamos teniendo, ustedes saben, actualmente, donde hay una masa de personas que pueden convertirse en una fuerza de trabajo importante, pero que hay bajísimos niveles de empleabilidad actualmente. El mercado ecuatoriano está integrando a 40.000 personas anuales, siendo que 280.000 jóvenes, por ejemplo, se están integrando al mercado laboral cada año. Hoy en día tenemos una masa de gente, jóvenes entre 18 y 29 años, de alrededor de 780.000 personas, que son los ninis, que son este nuevo fenómeno, que son los que ni trabajan ni estudian. La pregunta es, ¿dónde están ellos? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Y cómo se pueden integrar en una cadena cuando están totalmente fuera de estas dos oportunidades tan importantes para los jóvenes? Pasemos, por favor. También, por otro lado, yo quiero recordar estudio que hizo Paul Wright y Sherry Anderson en Estados Unidos y Europa sobre las tendencias de los consumidores desde el punto de vista psicográfico. Él dice que hay tres grupos importantes de consumidores. Uno, los modernos, que son más o menos las personas que buscan el éxito, el típico yuppie, etcétera, que representan alrededor del 50% de la población. Son las personas súper integradas, son esas personas que siempre están con lo último del gadget de la tecnología, triunfadores, en búsqueda
de este tipo de metas y de logros y competitivos, etc. Hay otro grupo que son el grupo de los tradicionales, más bien afincados en la familia, afincados en la tradición y en la Biblia, en la comunidad, en todo lo que tiene que ver con la religión, ¿sí? Más bien desdeñan un poco todo lo que es el feminismo, las nuevas tendencias. Este grupo es un grupo importante, pero está con tendencia a menguar y a ser cada vez menos. Y el que está en proceso de crecimiento importante y que tiene aumentado alrededor de 1 a 2% anual, y que representa este rato el 35% en Europa Occidental y el 26% en Estados Unidos, son los que se llaman los creativos culturales. ¿Quiénes son estas personas? Son personas que buscan la autenticidad, que se preocupan del origen de los productos que consumen, que yo recuerdo mis sobrinos, por ejemplo, se fijan en la etiqueta, quién hizo esto, de dónde viene, qué certificación de origen tengo, y están enfocadas en la paz mundial, en el problema del impacto ecológico, en la responsabilidad social y en todo lo que tiene que ver con algo que tiene que ver con una nueva manera de tener una economía en el mundo. Esos son los que crecen y esos son los jóvenes que se están integrando básicamente a ser nuestros cuestionadores en la cadena de valor de las empresas. Por lo tanto, nos compelen y nos impulsan a hacer cambios importantes desde el punto de vista de la manera como estamos ofreciendo nuestros productos, la manera como los estamos integrando y al mercado. Vamos, por favor. Entonces, hablemos un poco más específicamente de los proveedores. Un proveedor es un sistema por medio del cual la empresa gestiona su cadena de abastecimiento en general, vamos a entender por eso. Pongámonos claros en algunos conceptos. Primero, la importancia de la estrategia que tiene la estrategia con los proveedores para la empresa. La responsabilidad social no se construye solo con lo que la empresa hace, sino también lo que hacen todos quienes crean la cadena de valor de la empresa. Por lo tanto, si tenemos un enfoque de responsabilidad social, tenemos que garantizar que esa cadena esté alineada con nuestra filosofía. Entendamos que es una cadena de valor es un sistema por el medio del cual la empresa gestiona la cadena completa de abastecimiento, o sea, el conjunto de personas, grupos, insumos, metodologías que participan en el proceso de transformación que en una organización lo integran también, pueden integrar los proveedores, procesos, clientes, mercados, consultores, ¿no? También que podrían estar integrados dentro de esta cadena, ¿ya? Pasemos, por favor, Chichi. Las cadenas de valor van a diferir mucho si es que es una empresa de servicios o una empresa industrial donde manejas materia prima y tienes impactos ambientales, a lo que es un pyme, un comercio o una entidad financiera. Eso creo que es importante. Casi siempre se ha visto mucho el tema de la cadena de valor más bien con las empresas industriales, pero hay que pensar que todos tenemos una cadena de transformación y que los elementos integrantes de esa cadena van a depender mucho del giro de negocio de la cadena de valor. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Otro tema que yo quería compartir con ustedes es que la visión como hemos mirado la cadena de valor ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En los años 60 se comenzó a hablar ya en Estados Unidos sobre lo que se llamaba la cadena de suministro, del cuidado de la cadena de suministro, pero más enfocado hacia la calidad, como un tema de gestión empresarial de calidad. En los años 70 aparecen por los movimientos sociales, no por los empresariales, los movimientos de comercio justo, que comienzan a hablar de que no solamente hay que tratar de obtener la mayor ganancia del proveedor, sino un comercio que permita que el proveedor subsista y se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, con prácticas que existían antes de, oye, te voy a pagar en 90 días o cuando yo decida, ¿no es cierto? Eso en sistemas de gestión de los años 70 se parecía que el ejecutivo era un gran ejecutivo porque lograba eso. Hoy en día, ya cuando arranca idea de comercio justo es no, tenemos que garantizar no solamente la sustentabilidad de la empresa grande o ancla que compra, sino también la del proveedor, que pueda tener ganancias que le permitan mantenerse en el tiempo desde el punto de vista financiero. En los años 73 también surge, la teoría del outsourcing como una gerencia logística, es decir, comienza a cuestionarse de que la empresa haga todo. Hasta los años 75, por ahí, siempre la idea era de que ampliemos varias áreas. Poco a poco se comienza a cuestionar eso y decir, no,
la empresa tiene que centrarse en el core business, ¿no es cierto? Y podemos tener varios proveedores calificados externos que son los que hacen y complementan el negocio. Entonces comienza a darse todo un proceso, digamos, de diversificación de las empresas que originalmente eran una sola empresa. ¿Eso qué empieza también a exigir? Un mayor control desde un punto de vista de la calidad, pero también una mayor integración desde el punto de vista de la filosofía de las empresas, ¿no? Con la relación con los proveedores. En los 80 también surge otra teoría que es las just in time, ¿no? De tener las cosas que significa poder atender integralmente al cliente con todas sus necesidades, integrando todos los proveedores al mismo tiempo, ¿no es cierto? Esta es una teoría más bien gerencial, desde el punto de vista de gerencia empresarial, pero que integra dentro de esta teoría un poco también lo que se llama círculos de calidad, toda esta parte, a los proveedores como parte de una cadena que hay que cuidar y gerenciar. En los 80 aparece la idea de la logística inversa. No sé si ustedes han escuchado hablar de esto. Un poco influenciado por el tema de los ecologistas, que dice, ok, si yo utilizo una botella, esa botella al final genera un desperdicio y yo tengo que reintegrar la botella dentro de mi proceso productivo posterior, ¿no? Surge esta teoría que hace que, más bien desde un punto de vista ecologista, es decir, el impacto medioambiental, cómo vuelvo a utilizar el mismo recurso para volver a la bolsa de plástico que utilicé, cómo la podría volver a utilizar en mi cadena productiva, ¿no? Pero básicamente esto dentro de las empresas del sector empresarial. En los 90, obviamente, la globalización crea todo una nueva manera de ver las empresas, donde ya también la tecnología suma a estos procesos y comienzan también a ver todos los procesos de responsabilidad social, ya no solamente de impacto social o de acción social como era antes, sino de responsabilidad social, pensando en que esta debería formar parte de toda la cadena de valor productivo. En el 2000, por el valor compartido, surgen ya como una visión en la cual se ve a los proveedores y a la cadena productiva como parte integral de oportunidades y riesgos, sobre todo como oportunidades para crear nuevos productos para el mercado, ¿ya? Los proveedores ya no son vistos solamente como me entregas a mí, sino también una fuente de innovación y una fuente de integración social y de impacto social que la empresa puede tener, ¿no? La generación de valor compartido ya llega a un sistema más bien de una filosofía de ganar, ganar, todos ganemos en este proceso, no yo te gano a ti, que era un poco la visión tradicional de la empresa y que esto nos da una visión totalmente nueva. La visión, esta nueva visión marcó, bueno, viene marcado por todo el tema de los objetivos de desarrollo sustentable y del pacto global que arranca también por estas épocas y que comienza a decir, bueno, nosotros tenemos que medir esos impactos, no solamente gestionarlos, sino medirlos y lograr diferenciar qué valor compartido estamos generando, no solo con nuestra empresa, sino para los proveedores. Okay. Pasemos, por favor. Es muy importante que la estrategia de proveedores tenemos para diseñarla, veamos una estrategia de negocio, nuestra cadena de valor y definamos riesgos y oportunidades, porque si no va a ser un modelo de gestión absolutamente, yo diría, que no esté integrado dentro del proceso de la cadena de valor, ¿sí? Entonces, esta óptica es muy importante al momento de abordar los riesgos y oportunidades van a depender, uno, de la calidad de los productos entregados al consumidor interno o externo determinada por los proveedores. Dos, la reputación de la empresa, que debe jugar un papel muy importante en la cadena de valor. Es decir, no solo que la sea tu empresa, sino la del proveedor también, que vaya aumentando su reputación a través de la interacción contigo. Esta tendencia que les dije del outsourcing es cada vez mayor y esta outsourcing puede darse por varios motivos, inclusive hay programas de desvinculación que se están dando en los cuales tú das oportunidades a gente que está previa a jubilar, rescatando, por ejemplo, sus capacidades para que se vuelvan en proveedores, manejando lo interno y lo externo de una manera mucho más eficiente y capitalizando muchas de las experiencias que ya han tenido esas personas.
Manejar mucho el tema de la diversidad geográfica. Cada vez más no necesitamos tener al proveedor en la puerta porque los sistemas de comunicación nos permiten, pero cuidando que los impactos en el tema de la cadena ecológicos también no sean muy grandes por los temas de transporte, uso de combustibles fósiles. Y obviamente debemos manejar, saber que las cadenas son cada vez más complejas y cada vez con mayores riesgos, por lo tanto la gestión debe ser muy detallada y acuciosa. Aspectos relevantes con los proveedores, compartir la filosofía con los proveedores, decirles en qué estamos, que estamos en responsabilidad social, qué esperamos de ellos y qué quisiéramos. Selección y control, estableciendo estándares muy claros de qué queremos, qué tipo de proveedores queremos, que no queremos proveedores que estén metidos con trabajo infantil, con trabajo forzoso, con una serie de estándares que debe definir la empresa cuáles van a ser. Debemos hacer una evaluación de cuáles son los riesgos más importantes que podemos tener con nuestra cadena de valor. Por ejemplo, aquí, cuando tenemos proveedores informales, inclusive personales, es mucho más riesgoso esa parte. Debemos buscar construir una relación responsable bajo los códigos de conducta. Aquí creo que hay no sé, el caso de Ecopetrol, por ejemplo, tienen una cantidad de cómo deben relacionarse, cuál es la relación que se debe mantener, también cuidando los temas de anticorrupción que tanto están afectando hoy en día a este tema de las cadenas de valor. La empresa debe exigir criterios acorde a sus lineamientos y a toda su cadena productiva compartiendo el código de ética o creando un código específico para este fin. Debe haber un intercambio transparente de información, respetando obviamente la confidencialidad. Por ejemplo, yo les digo, en el sistema financiero eso es algo que hay que cuidar, pero a morir, ¿no? Los datos de nuestros clientes. Pero tenemos que ver la posibilidad de poder compartir ideas y tecnología y dar el crédito, porque tampoco se trata de que una empresa grande se coma a la pequeña, porque eso no sería responsable socialmente, o le quite las ideas, innove en base a aprovechar del otro. Creo que esa no es la óptica. También hay una óptica que es apoyar al desarrollo de los proveedores. Eso es un impacto social importante. Hay proveedores que pueden crecer contigo y ese crecimiento podría ser medido y evaluado porque a veces, por ejemplo, emprendimientos, yo he tenido experiencias de crear realmente proveedores, por ejemplo, de sectores de asociaciones de madres, etcétera, que se convirtieron en proveedores y eso quizás sea un impacto social muchísimo mayor. Generando negocios inclusivos y buscando el beneficio mutuo en ese valor compartido. El desarrollo de proveedores debemos pensar también en que tengamos un mix de gente local, no solamente externa, pero también con énfasis en los grupos vulnerables, ¿no? Eso sería una cadena de valor bastante responsable socialmente. Pasemos, por favor. Debemos tener el respeto a los códigos internos de contratación, la corrupción y asegurar el cumplimiento de estándares socioambientales en esta cadena también, que son muy importantes. Por ejemplo, exigiendo a nuestros proveedores que nos den la licencia ambiental, su certificado ambiental, así nosotros vamos a impulsar. En el caso nuestro, de nuestra empresa, nosotros hemos incluido dentro de la calificación de proveedores 7 aspectos de responsabilidad social que ellos se les da un puntaje mayor si los cumplen. Entonces, estamos creando un incentivo positivo que va hacia allá y que hace que se extienda en toda la cadena este tipo de comportamientos que estamos esperando. Y entonces, si todos hiciéramos eso, los impactos de las otras empresas van a crear un efecto cadena que va a favorecer tanto al medio ambiente como al tema social. Hay que considerar también que hay costos muy elevados para las pymes en la responsabilidad social y a veces es necesario que se les ayude un poco, por ejemplo, en auditorías o evaluaciones y a veces eso para una empresa grande puede no costar demasiado, pero para la pequeña es muy importante y creas la cadena completa. Costos más elevados para algunos, pero a veces los costos, y eso me dicen mucho, oye, si yo quiero introducir como un restaurante, digamos, una vajilla ecológica, una vajilla, me es más caro. Es importante ver las posibilidades de generar volúmenes. Cuando uno hace compras pequeñas, los costos siempre tienden a estandarizarse, a subir. Lo que se puede hacer también y pensar en esto es, oye, hay sectores que podríamos unirnos en cosas comunes, no sé, comprar vajillas de hoja de plátano, podríamos reunirnos varios compradores y al generar el volumen vas a bajar los costos, pero vas a cumplir también tu impacto ecológico. Ahí son donde cooperamos y no competimos y esas son ideas importantes para poder mejorar en este tema.
¿no? Pasemos, por favor. Nada, los elementos de un código de responsabilidad social con un proveedor son importantísimos: trabajo infantil, trabajo forzoso, todo lo que tiene que ver con discriminación, organización, remuneración justa, sistemas de gestión, horas de trabajo, sistemas o todo lo que son licencias ambientales y lo que llamamos la licencia social para operar, que también debe ser considerada dentro de nuestra calificación del proveedor, sobre todo cuando estamos en una empresa grande. Hacemos, por favor. Yo aquí les puse una matriz, no la vamos a llenar, sino decirles, oye, cuando tú vayas a hacer una calificación del proveedor, deberíamos identificar los riesgos de distintos tipos. Tú deberías hacer esto para tu empresa, donde establezcas cuáles son, puedes calificar de 1 a 10, los riesgos laborales, los riesgos sociales, ambientales, reputacionales y legales, y establecer las medidas que pudieras tomar para o ya sea ayudar o rescatar a ese proveedor o definitivamente eliminarlo porque no está dentro de tu cadena productiva. Les recomiendo que hagan este ejercicio con sus proveedores. Van a ver que van a sacar un tema interesante para poder gestionarlos de una mejor manera. Nada, y les dejo esta matriz solamente, no es que esto tiene que ver con proveedores, pero sí tiene mucha relación los nuevos conceptos de economía verde. Esa economía verde más es un concepto traído desde la ONU, sobre todo el tema del impacto ambiental de las empresas, básicamente en el medio ambiente. Lo que es la economía circular de MacArthur, ¿no? La economía como un concepto que interrelaciona la sustentabilidad como un objetivo en la cadena de valor, pero que los materiales y los recursos del agua se mantengan durante el mayor tiempo posible y perduren para reducir la generación de residuos, ¿no? Y lo que también se llama, lo que ha hecho Gunther Pauli con economía azul, que habla mucho de procurar todo lo que es el consumo local, cercano, ¿no? Para evitar los impactos en las fuentes de agua y también para evitar los impactos en los océanos, que es algo bastante importante. Y finalmente, empresas B, que ustedes saben que son corporaciones cuyo concepto es benefit en la cadena de valor, algunas que establecen también porcentajes sobre los cuales tú vas a aportar a la sociedad, ¿no? Eso se los dejo. Y algunos temas de interés: Bacus Perú tiene algunos problemas interesantes como sembrando y cosechando agua, Multiceras, les estoy poniendo una pyme, es una pyme mexicana que hace cera de miel de abeja, tiene un porcentaje de 1% de sus en acciones con la comunidad que retribuye en su cadena de valor. Ecopetrol tiene un tema bien interesante de manuales para manejo de proveedores que me parece muy interesante. Walmart tenía una experiencia también muy importante en impactos y gastos de combustible con su cadena de valor. Starbucks Café, casi todas las que están en café, cacao, tienen un tema de comercio justo, tienen un tema de certificación ambiental en sus cadenas de valor y también en la integración de grupos vulnerables. IBM también tiene algún tema interesante sobre empleo digital y Unilever les recomiendo revisar el proyecto Shakti en la India, ¿no? Que es bastante interesante con mujeres y el efecto que ha tenido en la sanidad local, ¿no? En la venta también de detergentes, que es algo interesante. Muy bien, con esto pasamos al tema de comunidad. Las relaciones con la comunidad local buscan, obviamente, contribuir al desarrollo, a la superación de las diferencias y mejorar las condiciones globales del sector donde tú estás viviendo. Ahora, hay una cosa muy importante. Aquí también la lógica debe de ser ganar, contribución y responsabilidades compartidas, negocios inclusivos, alianzas, pero el tema es que muchas veces no sabemos definir bien quién es nuestra comunidad, porque el concepto de comunidad es un concepto amplísimo, que puede ir desde los señores que están al lado tuyo, o sea, el vecino, hasta comunidad como en algún momento, por ejemplo, país, ¿no es cierto? ¿Qué necesita el país? Yo tengo un programa, por ejemplo, con Esmeraldas, les pongo el caso en educación rural, me dices, ¿qué tiene que ver Diners? ¿Cuántas tarjetas Diners están en ese sector? Ninguna, ¿no? Pero ¿por qué lo estamos haciendo? Porque hicimos un análisis de país donde era el sector más vulnerable en temas de educación y como era un sector estratégico, decidimos aportar a esa área. Tú me puedes decir, pero no te va a afectar directamente a tu cadena. En el corto tiempo no, pero en el largo tiempo sí, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿en qué medida tú vas a definir tus comunidades? Porque pueden ser más de una y eso es relevante. La primera definición de a quiénes vas a definir como tus comunidades. Sin embargo, sí, obviamente tenemos que pensar en la reputación también de
la empresa. No podemos tener esa comunidad y no tener nada con comunidades que están muy cercanas a nosotros. Les voy a poner el caso de Diners. Nosotros tenemos un programa que se llama Orígenes, que es con los restaurantes. Y les recuerdo, Diners nació en un restaurante, ¿no es cierto?, con una tarjeta de pago. Entonces, ¿por qué son los restaurantes? Son los restaurantes de comunidades pobres que estamos tratando de mejorarles el nivel para que se integren en una cadena de turismo inclusivo y mejoren sus condiciones. A la larga, esto también va a mejorar, obviamente, la integración en medios de pago virtual, la integración en uso de dinero electrónico, la integración también en tarjetas de crédito dentro de la cadena de valor, ¿no? Entonces, tampoco podemos olvidar que también tienen que estar las comunidades asociadas a nuestro proceso productivo y a nuestro proceso de gestión, sí que eso es importante. Obviamente, lo que no y lo que sí, yo creo que esto lo tomé de alguna parte, la filantropía, donaciones y caridad no es lo que nos va a ayudar con la comunidad. Publicidad y marketing dura un poquito, nos hablaba la imagen, pero no nos hace realmente un tema de unas relaciones fuertes. Las relaciones fuertes se dan a través de una estrategia ganar, con un proceso de mejoramiento donde las comunidades sienten que ellos mejoran y que tú mejoras. Y eso implica una perspectiva permanente y una perspectiva a largo plazo de esas relaciones. No podemos pensar, hoy día voy a hacer educación, mañana salud, pasado voy a hacer ancianos, porque la sostenibilidad y la creación del capital social que tú estás generando va a ser muy efímero y no te va, yo te diría, mejor no lo hagas y vas a estar haciendo como picaflor, porque eso no funciona. Eso hazlo como auspicios de mercadeo y manéjalo por allá, pero no lo manejes como un programa de responsabilidad social. Normalmente un programa de responsabilidad social con la comunidad va a requerir de un trabajo sostenido en el tiempo y una visión a largo plazo, ¿no? Y eso implica una alianza con esos sectores de una manera permanente. Para decidir quién es, igualmente que en el caso anterior de los proveedores, es importante manejar oportunidades y riesgos, ¿sí? Desde una visión de riesgos. Hacemos, por favor. Es decir, que vamos a pensar en que estamos pasando de un gasto de regalar plata, como nos diría un financiero, a una inversión para fortalecer el capital social de una organización. Y eso es súper importante porque si tienes esa visión vas a limitar bien tu ámbito de acción, pero también vas a cuidar muchísimo la seriedad de tu intervención y que tu intervención genere aspectos de relaciones a largo plazo, ¿no? Claro, tienes que pasar de esta idea hacia la idea realmente de grupos de interés. Y los grupos de interés en comunidad pueden ser comunidades de clientes, por ejemplo, en el caso de las farmacéuticas, comunidades pueden ser ONGs locales, pueden ser vecinos, pueden ser quienes, inclusive la misma cadena de valor, es decir, por ejemplo, para mi comunidad pueden ser proveedores de leche, ¿no es cierto? Eso puede ser mi comunidad, puede estar unido a y no está nada mal que esté unido el concepto de comunidad a la cadena de valor desde el punto de vista de proveedor o que sea una parte de ella, ¿no es cierto?, en la cual tú también vas a poder reinvertir y eso va a fortalecer también tus relaciones y tu cadena completa. Gobiernos locales pueden ser considerados una comunidad. Comunidades virtuales, cuando estamos hablando de comunidades no sé, madres con hijos lactantes que están relacionadas por una plataforma de comunidad virtual, puede ser considerada una comunidad y tú puedes tener una intervención que no sea necesariamente física, pero sí aportando insumos, aportando, digámoslo así, para una empresa que está en esta área o de salud, ¿ya? Entonces, es muy importante esta definición de quién va a ser la comunidad, ¿no? Cuando tú dices la sociedad es todo y nada, ¿no? Hay que definir y acotar y no pensar que también la comunidad es una, sino que puedes tener varias comunidades. Esto te va a manejar riesgos desde distintos frentes y te va a mitigar los riesgos. Hacemos, por favor. Entonces, debemos definir los grupos de interés, dialogar con estos grupos de interés, hablar con ellos. Es decir, no debemos definir una estrategia con una comunidad solamente desde nuestras mentes, sino también en el diálogo, porque nos podría pasar lo mismo que suele pasarles a los políticos, que tienen en su mente una idea, pero no están conectados con la necesidad o con la problemática que viven esas personas. Entonces, sí es importante indagar qué sería lo que contribuye bien a mejorar esas condiciones de esas personas, condiciones, capacidades, etcétera, ¿no?
Establecer la materialidad, digo yo, porque es muy importante. Ustedes saben, esta es una metodología general, la de la materialidad, para temas de responsabilidad social, pero con la comunidad es especialmente importante la definición de esa materialidad en términos de qué es importante para ellos y qué es importante para mí como empresa, y definir de ahí con qué sectores o con qué grupos me voy a relacionar más directamente. Y luego viene, obviamente, un proceso de planificación, implementación y monitoreo de esos indicadores. Pasemos, por favor. Aquí nadie desconoce esto de esta matriz. Deberíamos ubicar a nuestras comunidades en esta matriz donde decidimos que nuestro nivel de influencia para ese grupo es alto, o nuestra opinión para la empresa o influencia para la empresa es alto, y ahí definir cuál va a ser estos sectores con los cuales tienes que trabajar más. Porque si no, puedes estar haciendo una estrategia de comunidad poco relevante. No sé, asociación de amigas diplomáticas que son las amigas de la señora de tu jefe. Eso no es, aunque pueden ser las señoras muy amorosas, pero puedes terminar haciendo en el lugar que no es correcto, ¿no es cierto? Entonces, por eso resalto este punto. Les invito también a que vayan ubicando este grupo de empleados en esta matriz, haciendo un ejercicio de determinar el grupo de interés, la influencia sobre tu negocio, las preocupaciones que esto debe emanar de la conversación y del contactarse con este grupo y saber qué le está preocupando, y ahí viene el establecimiento de cuáles podrían ser las posibles respuestas de tu empresa. Esto va a crear una relación muchísimo más sólida y no un plan solamente de marketing. Eso no significa que después tú no puedas gestionar una comunicación con estas, que demuestre, evalúe y valore lo que se ha hecho con la comunidad, pero no al revés, es decir, no parte de la comunicación, sino que parte de las necesidades reales, ¿ok? Entonces, les recomiendo hacer esta matriz. Un ejemplo claro en la definición de aspectos materiales con los grupos de interés es, por ejemplo, lo que ocurre con las farmacéuticas, que tienden a ser por industria distintos, ¿no? Por ejemplo, en la industria farmacéutica, la salud de los trabajadores, la ética en los incentivos médicos a los visitadores es un tema que hay que resolver. Los ensayos clínicos de investigación y el cuidado de seres humanos y animales, la calidad de los productos, la competencia ética, los precios de las medicinas de bajo costo gratuitos para sectores vulnerables, los derechos de propiedad intelectual sobre patentes, por ejemplo, son issues muy importantes que tienen que ver con la comunidad y que tienen que ver con esa industria. Cada industria puede tener cosas que son más relevantes en comunidad que otras. Por ejemplo, en el caso de financiero, el tema de la confidencialidad la confidencialidad de los datos, el manejo adecuado y transparencia en la firma de los contratos, el manejo adecuado de las deudas, el evitar el sobreendeudamiento, son algunos de los temas que van a ser de alta relevancia para esa industria y que hay que considerarlos al momento de establecer la estrategia con comunidad. Pasemos, por favor. Aspectos relevantes a considerar con la comunidad. Diferenciar entre lo que piden, lo que necesitan, lo que beneficia a la empresa y lo que puedo dar. A ver, tú puedes caer en un gravísimo error, y en el Ecuador, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me voy a cualquier comunidad y lo pregunto, bueno, ¿y cuáles son las principales necesidades? Y siempre las principales necesidades son la cancha de fútbol, ¿no es cierto? Casi siempre, el cargo para el dirigente, para que se pueda movilizar, y, o sea, y tú te pones a ver los datos de esa comunidad y encuentras que la mitad de los jóvenes no han terminado el bachillerato. Entonces dices, realmente debo entrar por la cancha de fútbol, es lo más fácil, es lo que piden. Lo otro no piden, porque además generalmente el dirigente no está conectado con esa necesidad. Entonces, ¿cómo manejar eso? Es una duda. Entonces, tú tienes una obligación ética ahí de analizar bien en dónde estás parado antes de entregar cosas o bienes que deben ser pensados cuando una empresa los aporta, desde quién lo va a manejar, cómo lo va a manejar. Me parece que la Halliburton hace algunos años tuvo una intervención en la Amazonía peruana, en una comunidad muy pobre, y dijo, ya, no voy a dispersarme y les voy a dar a esta comunidad, no, $1.000.000. Díganme ustedes, ¿saben lo que ocurrió? Se mataron entre ellos, fue un desastre, se pelearon porque todos querían el millón y fue catastrófico para la comunidad ese millón. Entonces, a veces no es un problema de cuánta plata das,
sino en qué inviertes y cómo generas un proceso participativo para que esa comunidad, ¿no es cierto?, gestione bien y mejore sus capacidades para salir de la condición en la cual se encuentra, no para quedarse dependiendo de ti de por vida, ¿no? Y eso es algo muy importante en el manejo de las relaciones con la comunidad. Entonces, y también la otro grave error, ¿no? Llegas y ofreces como político todo y después vienen y te cobran o no dijiste bien. Y mi experiencia es que a veces te ven cara de banco, entonces el banco tiene plata y me va a dar mucho y aunque tú no lo digas, ya ellos están con una expectativa falsa que no existe. Entonces, esas expectativas, recomendación, hay que ser extremadamente claros. ¿Qué puedo? ¿Hasta dónde puedo? ¿No es cierto? ¿Y qué creo que debemos dar? Y ir viendo las expectativas que tiene la comunidad y las que tienes tú, pero con absoluta claridad. En ese sentido, es muy importante también que las empresas no pueden sustituir el rol del Estado. Ojo, no debemos decir, ¿sabes qué? Yo le doy haciendo tal cosa porque normalmente eso no es sostenible en el tiempo. Y a la larga lo que tú estás haciendo es un daño porque también no empoderas al poder local para que la comunidad también se empodere y gestione lo que debe gestionar. Tú lo que debes dar es un añadido que genere un valor adicional a esa comunidad, a lo que se establece como los roles del Estado. Eso es un aspecto también importante. No generar programas que eternicen la dependencia contigo. El objeto de un programa con la comunidad es que esa organización, ese grupo humano, se levante sobre sus propios pies y al día de mañana no dependa de ti, que pueda volar solo. Piensa siempre en el inicio, pero también en el final de una colaboración. Cuidando que no sea el asistencialismo el que guíe esto, ni el ego de las personas, porque eso puede ser muy, aquí tengo un grupo de gente que me adora, no sirve de nada, no, eso no es el punto es que haya un grupo de gente que sí quiera tu empresa, porque esa empresa le está dando las oportunidades de tener una mejor situación de vida. Generar más capacidades es algo muy importante en los sectores, porque como les decía, a veces el dinero solo no cumple con un rol. Sobre todo es importante generar esas capacidades y no necesariamente, obviamente, a veces son las comunidades relacionadas directamente, a veces pueden ser comunidades que tú creas como comunidad, ¿no es cierto? Es más, tú puedes ser un gestor de crear una comunidad articulada a tu empresa. La otra experiencia que yo sí quería mencionarles es para mí, yo casi siempre firmo acuerdos, no son acuerdos de paso de dinero ni de esto, pero acuerdos de en qué me comprometo yo, en qué te comprometes tú. Yo tengo una estrategia, cuando hay poder local que interviene, mi posición siempre es 33.3, la comunidad, 33.3 de aporte el poder local y 33.3 la empresa. ¿Cómo? Muchas veces la comunidad dice, es que no tenemos nada. No, pero sí puedes darme tu salón comunal, sí me puedes dar, eso se valora como el aporte, pero tiene que quedar en claro que hay un aporte de las partes, porque eso genera pertenencia y valoración del programa. Si no, las comunidades también ven esto como me tiene que dar porque es rico, y ese no es el punto. El punto es que queremos un desarrollo juntos donde las empresas sean un ancla para sí ir bajando las desigualdades, pero no ser el responsable de garantizar ni de estar entregando bienes o capacitaciones de una manera indiscriminada. Es importante también que al final de tener un acuerdo se rinda cuentas o se evalúe lo que se ha hecho con esa comunidad, de manera que tú digas, aquí está mi aporte, aquí se visibilice, aquí está el tuyo y aquí está el mío, y esto hemos logrado en conjunto. Si no hay eso, se vuelve un plan muchas veces de marketing, de foto, pero no hay un proceso de real toma de conciencia de hemos avanzado así en este proceso de esta relación de crear un capital social. Hacerlos partícipes de sus logros y de los logros que tiene la empresa con ellos, respetando la autoría, respetando qué es lo que ellos están haciendo y dando, y también incentivarlos. Y finalmente yo quiero decir algo. En las relaciones con la comunidad, yo una de las cosas que más me he dado cuenta a través de los programas que he manejado es que muchas veces las personas de sectores pobres y populares no creen que es posible un cambio en sus vidas. Y a veces ir demostrando a través de esos programas que sí es posible modificar su situación a través de capacitación, a través de acciones, es quizás el mayor logro que uno puede tener.
porque eso implica un empoderamiento de ellos y que en el futuro su actitud y su pararse frente a la vida va a ser distinto. Por lo tanto, creo que no tenemos que olvidarnos nunca de indicadores, etcétera, pero del lado humano. Son estas personas que tienen confianza en que pueden tener para ellos y para sus hijos un futuro mejor. ¿Hemos logrado eso? Y les digo que si logramos eso es maravilloso. No es solamente entregar recursos de una manera indiscriminada o hacer programas que no llevan a nada. La idea de llevar a algo es justamente esa, que las personas creamos, nos demos el chance de soñar y de creer que somos capaces de forjar juntos en comunidad o con las empresas por un futuro mejor. Y eso terminé, no sé si tienen preguntas, comentarios. A través del chat que nos escriban las preguntas. Por favor, que sí. Bueno, agradecemos a Augusta por su presentación. Les invitamos a todos los asistentes que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, lo hagan a través del chat o en su debido caso podrían habilitar el micrófono para poder realizar la pregunta directamente a Augusta. Esperemos para ver. Igualmente les confirmamos que este webinar está siendo grabado y será compartido a todos ustedes a través de un link a YouTube. A ver, no sé si hay alguna pregunta. Te mandan fuertes abrazos. Que devuelvo los abrazos. A ver. Sí. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? A ver, aquí está. Andrés, hola, ¿cómo podría ser una estrategia de acercamiento de comunidad en los consumidores que entienden la RSE? Andrés, mucho gusto. Sí, yo creo que sí, me parece, Andrés, que es más fácil acercarse a consumidores que conocen la RC porque uno de los conceptos de ¿Sí están escuchando? Sí, se escucha, pero es un ruido. Ya, perdón. Me parece que es más fácil en el sentido de que las personas que conocen de esto podemos evocar, ¿no es cierto? Primero, las estrategias con los distintos grupos de interés y establecer convenios para cada una de ellas, es decir, para cada una de ellas. Quizás tu pregunta va un poco en este tema de los consumidores son más exigentes y están esperando que tú les comuniques más. Yo creo que hay un tema hoy en día que hay que tener muchísimo cuidado, que es que tenemos que contar cómo están hechas las cosas, porque la responsabilidad social hoy en día no es solamente sobre hacer buenos programas, sino o sobre generar más riqueza o sobre generar más prosperidad, sino la pregunta del consumidor es ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo produjiste tal cosa? ¿Cómo me estás dando el servicio? Y creo que nos falta mucho como empresas en comunicar. ¿Sabes qué? Mira, esta caja que te estoy dando de regalo de Navidad fue hecha por las madres de tal lugar y fue hecha así, asado, cocinado. Comunícalo. Viene de tal origen donde hay una certificación verde. Viene de tal. Entonces, me parece que esa comunicación es algo que a veces nosotros, inclusive hacemos los programas, pero no estamos capaces de lograr sacar esa información que le es de interés a un consumidor y, que está capacitado o que está atrás de temas de responsabilidad social. Él quiere ese tipo de respuestas y hay que dárselas. Origen, certificaciones de origen, tanto en lo ambiental como en lo social. Me parece que eso es importantísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta adicional?
Augusto, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Ah, sí. Alexandra Fuentes. Chicos, muchísimas gracias por haber asistido. Ha sido un gusto. Ojalá tengamos oportunidad de hablar de otros temas también con ustedes por este vía. Creo que con esto, Ricky, terminamos y ojalá haya sido de ayuda para ustedes. Cualquier cosa, mi mail es abustamante@dinersclub.com.es. Si quiere alguno escribirme, estaré muy dispuesta a participar con ustedes de estas análisis y de esta, sobre todo, de que tenemos que ir discutiendo este tipo de situaciones en conjunto. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por asistir. Gracias, Augusta, por compartirnos tus conocimientos. Invitarles a que estén pendientes, nos sigan en las redes sociales. La próxima semana tenemos un nuevo webinar sobre compliance para implementación en las empresas. Así que no se pierdan, que tendremos muchos espacios más de aprendizaje. Gracias nuevamente y que tengan un excelente día.